Muy buenas tardes a todas las personas con quienes hoy tenemos el gusto de compartir un espacio más de alabanza y adoración, de exaltación al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es la razón y la única razón por la cual estamos aquí. Él nos ha hecho una familia a través de su sangre y también nos ha encomendado pues el honor, el privilegio de compartir su santa palabra y de tener estos espacios de alabanza, de adoración a su nombre y de, en este caso particular, de disfrutar estos tiempos de compañerismo a través de estos medios virtuales. Pero igual, donde quiera que nos reunimos en el nombre de Jesús, estamos reunidos en espíritu y también en la verdad de su palabra. Así que es una bendición. Quiero saludar a todos mis hermanos que estamos aquí, que son parte del equipo de sonido, de alabanza. Muchas gracias, que Dios les bendiga grande y ricamente. Saludos para todos, es una bendición. Cada domingo estamos expectantes, orando, pero también con un sentido de mucha responsabilidad, porque sabemos que pues tenemos el compromiso de impartir por la gracia de nuestro Dios su santa palabra. A los que nos sintonizan, y solo estoy reiterando lo que mi esposa dijo, los que nos sintonizan aquí en La Paz, en los alrededores, en todo el país, en Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo, donde actualmente cambiamos una modalidad de página. Ya no estamos solamente en la página de Yes, pero ahora estamos en Fanpage, que es una página abierta para que todas aquellas personas puedan entrar sin ningún problema y poder disfrutar de estos tiempos de adoración y de la palabra. Así que por eso pues estamos llegando a más lugares, gracias a Dios, con este mensaje. Hay una persona que sí quiero mencionar para saludar de manera puntual. Me refiero al doctor Belsasar Núñez, con su amada esposa, doña Carmen de Núñez, que nos sintonizan aquí en la misma región en la que vivimos, ¿verdad? Cihuatepeque. Pastores amados, que Dios les bendiga. Es un gran honor contar con la sintonía de ustedes. No deja de ser un poco nervioso porque el doctor Belsasar ha sido y es uno de mis mentores. Entonces es un hombre que muy versado, en realidad es una eminencia en la palabra de Dios. Así que un saludo, doctor, es una bendición. Muy bien. Hoy quiero ver si es posible un milagro por el cual he estado orando. Algunos de ustedes se van a reír y otros van a decir amén, gracias a Dios. El milagro es ser capaz de terminar en un tiempo mucho más reducido de la palabra, porque queremos ver cómo podemos condensar el mensaje de Dios, claro, sin quitarle, pero tampoco darle mucha extensión por el factor tiempo, por supuesto, por ustedes que nos sintonizan. Y hoy, precisamente, siguiendo la trayectoria de los mensajes que hemos estado compartiendo, acuérdense ustedes que estamos hablando de las 7 iglesias del Asia Menor de la provincia romana, de la iglesia del primer siglo, y que hemos estado en toda una trayectoria de lectura, de análisis, de interpretación y aplicación de la iglesia de Éfeso, que fue la primera, luego Esmirna, luego la iglesia de Pérgamo, luego la iglesia de Tiatira, y hoy estamos con la iglesia de Sardis, ¿verdad? Terminando esta carta de la iglesia de Sardis, continuamos con la iglesia de Filadelfia, y de este domingo al otro estamos terminando, si así Dios lo permite, con la iglesia de la Odisea. Hemos dicho, y solamente estoy diciéndolo a manera de resumen, ¿verdad? Que la iglesia de Éfeso representa la iglesia apostólica del primer siglo y que la iglesia de la Odisea representa la iglesia de la apostasía de estos últimos tiempos, ¿verdad? Entonces hay que seguir esta trayectoria en la palabra para que nuestros corazones y nuestra fe puedan ser edificados y también consolidados en la palabra, especialmente de cara al final de estos tiempos. Muy bien. Otra cosa que quiero mencionar así rápido en esta parte introductoria es que no olvidemos que cada una de las iglesias que se mencionan en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis y que estamos estudiando ahora,
no solamente representan la condición de cada una de las iglesias de la provincia de Asia, ¿verdad? Pero también, ojo, representa la condición personal de cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios a través de toda la historia. Quiere decir, para decirlo de otra manera, que en cada iglesia local de este tiempo y en este mundo, donde quiera que esté, en cada iglesia local hay creyentes con las características de los hermanos de Éfeso, de la iglesia de Éfeso. Hay creyentes en una misma iglesia. En una misma iglesia hay creyentes del tipo de Éfeso, hay creyentes del tipo de Esmirna, ¿verdad? Obedientes, sujetos y muy fieles en el servicio. Hay también creyentes con las características de la iglesia de Pérgamo, y así sucesivamente. Cada una de esas iglesias representa la condición espiritual en lo individual de cada hijo y de cada hija de Dios. Así que este mensaje pues no solamente va hacia la colectividad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, no, apela a cada uno de nosotros en nuestra condición espiritual delante de Dios. Y por cierto, déjeme adelantarle, esta iglesia, la cual vamos a abordar hoy, que queremos hacerlo, repito, en tiempo récord, esta iglesia solamente se le señala un solo problema, una sola censura, un solo señalamiento. Y es que a esta iglesia se le llama la iglesia que estaba muerta, aunque parecía una iglesia viva. Mire, es una cosa tremenda, es una situación, probablemente vamos a escuchar cosas en este mensaje de lo que la palabra nos dice y nos enseña, muy difíciles de entender, no imposibles, pero sí de asimilar, pero son realidades bíblicas. Son realidades que hay que, repito, hay que darle atención, hay que darle consideración. Nunca, decíamos el domingo pasado, nunca ninguno de nosotros creamos que no hay nada por seguir aprendiendo, nunca pensemos que no hay nada que evaluar en nuestra vida espiritual, que nunca se nos ocurra, no importa la trayectoria, los años, lo que sepamos de Biblia, no importa sus credenciales ministeriales, puede ser pastor, puede ser profeta, lo que usted quiera, pero jamás de los jamases demos por sentado que no hay temas que escudriñar en nuestra vida espiritual a la luz de la palabra de Dios. Es muy sabia la persona que mantiene esa actitud delante de Dios y también delante de su palabra. La iglesia que parecía viva, pero estaba muerta. Estaba muerta. Y quiero decirle algo, y aquí ya estoy entrando en materia. Aunque parezca mentira, aunque parezca difícil de entender y de asimilar, según lo que esta carta relata de esta iglesia de Sardis, existe toda la posibilidad, de hecho sucede y pasa en nuestros tiempos, que hayan personas, hayan ministerios o iglesias que tienen toda una fachada cristiana, toda una cultura evangélica, creyentes que llevan el nombre de cristiano, ya sea de manera nominal, por herencia familiar o porque esa persona así se denomina. Y escúcheme, existe la terrible o el terrible peligro o la gran tragedia, porque honestamente lo es, de tener reputación que está vivo, que esa persona es una cristiana, es un cristiano que vive de verdad su fe, y sin embargo el veredicto del cielo, el Señor puede estar diciendo, mira, tú tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Es una cosa, como repito, muy, muy tremenda para todos nosotros. Ok, así que yo quiero de inmediato solamente leerle unas notas introductorias para no malgastar palabras y así avanzar. Solo le leo esto a nivel del trasfondo general de Sardis. Sardis se encontraba a 25 millas al sureste de Tiatira. Sardis fue la capital del reino de Lidia hasta que los romanos la conquistaron. Era un importante centro comercial, la ciudad de Sardis, conocida especialmente por la industria textil. Eran famosísimos en la venta de telas.
Ahí también se inventó, según los historiadores, se inventó el arte de teñir lana. Eran expertos en teñir lanas y vender y hacer de eso todo un comercio en toda la región de la provincia romana de Asia. En su tiempo de apogeo, escuche esto, fue una ciudad muy próspera. Muy próspera. Sardis fue próspera económicamente y también históricamente se cree que allí en Sardis se acuñaron las primeras monedas de oro y de plata. Mire, se les atribuye a esa ciudad esa cualidad. Y la razón era porque cerca de Sardis había un río que era muy rico en oro y en plata. Así que de eso se alimentaba también la economía de Sardis. ¿Qué más podemos decir? Así rápidamente, que la iglesia de Sardis se estableció, y esto es importante porque nos introduce entonces a la carta de inmediato. La iglesia de Sardis se estableció, ojo, como consecuencia del avivamiento espiritual que comenzó en la ciudad de Éfeso. ¿Se acuerdan la primera carta? Ahí fue donde llegó el evangelio a través del apóstol Pablo y la predicación fue tan poderosísima, tan impactante del apóstol Pablo que hubo una onda expansiva de avivamiento sobre toda la provincia de Asia Menor. Tremendo, mire, la palabra llegó a Esmirna de Éfeso, llegó luego a Pérgamo, luego avanzó hacia Tiatira, luego a Sardis, de ahí llegó a la ciudad de Filadelfia y finalmente llega a la iglesia de la Odisea. Hizo un avivamiento tremendo, poderosísimo. Entonces Sardis, ahí comenzó pues su avivamiento como iglesia, se estableció, pero después de ese avivamiento original y al paso de los años, y esto es importante para todos nosotros, escúcheme, nunca la muerte espiritual viene a nuestras vidas cuando estamos bien con Dios, cuando estamos dando nuestros primeros pasos en la fe. Nunca, casi nunca. Generalmente con el paso de los años, como sucedió con Sardis, ese avivamiento original ya no siguió avanzando, se perdió en el camino. Escuche esto, se quedaron viviendo del pasado sin sembrar para el futuro de su fe. Ok, ahí tiene usted un esbozo general de la ciudad y de la iglesia de Sardis. Ahora, entremos en la lectura del pasaje. Capítulo 3 del verso 1 al verso 6. Esa es la cita que tenemos en donde ubicamos la iglesia de Sardis. Recuerde, Jesús escribiendo y leemos. ¿Cómo se presenta Jesús a esta iglesia? Capítulo 3, versículo 1, inciso A. Oiga lo que dice. Aquí se describe el Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El ángel, ya lo dijimos, es el pastor, es el líder espiritual encargado de esa congregación ahí en la ciudad de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios, hablando de Jesucristo, y las 7 estrellas, dice esto. Aquí el Señor se describe como aquel que tiene el Espíritu de Dios y las 7 estrellas en su mano. Cuando el Señor se manifiesta a Sardis como el que tiene el Espíritu, los 7 espíritus de Dios, los 7 espíritus quiere decir la plenitud del Espíritu Santo. En Jesús moraba la absoluta presencia del Espíritu Santo. Y eso quiere decir que cuando Él estaba hablando a la iglesia de Sardis y nos habla a nosotros hoy, Él está diciendo, yo hablo por la omnipresencia del Espíritu Santo cuando te digo que yo soy Dios y que yo te conozco y que yo escudriño tus caminos aun lo más profundo de tu corazón, porque tengo los 7 espíritus de Dios, yo los conozco. Mire qué cosa más tremenda. Aquí de entrada está desarmando a la iglesia en Sardis y le está diciendo, aquel que tiene la plenitud de Dios a través de su espíritu y además de eso que tiene las 7 estrellas en su mano, te dice esto. Así que mis hermanos y hermanas, aquí tenemos a un Cristo pues omnisciente, omnisapiente, todopoderoso, ante cuya mirada no hay nada, absolutamente nada que se pueda esconder. Ahora, en el capítulo 3 y verso 2, vemos cómo Jesús, mire qué interesante,
Se saltan los protocolos de saludos, de como lo hacen otras cartas, ¿verdad? Usted sabe que saluda a Éfeso, saluda a Pérgamo, saluda a Esmirna, al resto de las iglesias, pero salta de un solo. Deja a un lado el protocolo y se va al grano para señalar la pecaminosidad de la iglesia de Sardis. Mire lo que dice: conozco tus obras, le dice a Sardis, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Hermanos y hermanas, personas que nos ven en diferentes partes del mundo a través de esta transmisión, quiero decirles algo. ¿Cómo es posible, uno se pregunta, que una iglesia, que un ministerio, que una persona que ha nacido de nuevo, que ha caminado con Dios, que ha servido a Dios, que fue parte inicialmente de un gran avivamiento espiritual, que fue una persona que inclusive, mire, que no solamente fue, sino que es una persona que en la actualidad conoce la doctrina, en la actualidad son parte de una iglesia, porque aquí Sardis, a donde estaba dirigida la carta, está hablando inclusive del ángel principal, el pastor, su liderazgo y la membresía. Y les está diciendo, ustedes tienen nombre de que viven. En otras palabras, en su comunidad, en la ciudad de Sardis, todo el mundo sabe que son la iglesia de Jesucristo en esta ciudad. Todo el mundo sabe que los domingos se reúnen para alabar y adorar su nombre. Todo el mundo sabe que hay una prédica desde el púlpito. Todo el mundo sabe que hay alguna proyección social en la ciudad de Sardis. Todo el mundo conoce las familias y los nombres de los líderes principales de esta congregación. Todo el mundo sabe, es más, es una iglesia que tenía reputación de tener vida. Y sabe, aquí hay una cosa tremenda que yo me quiero detener un momento. Escuche bien. No lo he leído en la investigación que he estado haciendo de esta carta, pero por esa palabra que dice, tienes nombre de que vives. Note usted que no se está hablando de una iglesia apagada, sino de una iglesia que tenía nombre o apariencia de vida. Por lo cual yo deduzco lo siguiente, que generalmente cuando hablamos de una iglesia o de un cristiano muerto espiritualmente hablando, podríamos pensar en una iglesia o en un cristiano sin entusiasmo, sin animosidad, de esas iglesias donde uno entra y francamente todo está totalmente muerto espiritualmente, aunque haya movimiento, aunque haya una buena liturgia, aunque aparentemente haya una atmósfera de vida, se puede percibir muerte en ese lugar. Esa es la interpretación de este pasaje. Claro, también tiene que ver con iglesias que aunque no tengan esa expresión de vida, puedan ser iglesias con una liturgia muerta. Yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de entrar a una iglesia en donde todo está en orden, en cuanto a ornato, en cuanto a limpieza, en cuanto a la ubicación de muebles, en cuanto a todo en el altar, en cuanto a toda la música, en cuanto a la predicación, y sin embargo sentir que no hay vida, que no hay una expresión genuina, vigorosa, sentida de adoración y de alabanza a Dios. De sentir que lo que estamos ahí escuchando es simplemente una música que carece o carente de la presencia del Espíritu Santo. Podríamos estar escuchando inclusive una prédica que es una excelente pieza oratoria, es una prédica llena de lógica y de doctrina y de mucho conocimiento, y no obstante, no ver vidas tocadas para salvación, no ver vidas tocadas para arrepentimiento, no ver vidas transformadas por la palabra, porque es una palabra que viene de un canal o de una fuente muerta. Existe esa gran posibilidad. Y hermanos y hermanas, aquí está el reproche del Señor: tienes nombre de que vives y estás muerto. Ok. Voy a regresar a eso después, estoy ahora leyendo solamente el pasaje. Y luego en el capítulo 3, verso 2 y 3 dice, mire, aquí está la recomendación, aquí está el reproche, aquí está el llamado de atención a la iglesia y también para nosotros. Mira lo que dice:
Sé vigilante. En otras palabras, hey, despiértese. Abra sus ojos. Ya no eres el cristiano verdadero, dinámico, que un día fuiste. Todo ahora lo haces de manera mecánica, automática, por inercia. Estás muerto espiritualmente. Entonces dice, sé vigilante, y mire lo que dice, y afirma las otras cosas que están para morir. Para mí que esta frase que estamos leyendo ahora, donde el Señor le dice, afirma las otras cosas que están para morir, va dirigida sí a toda la congregación, porque el problema era que había no era un problema, perdón, había un remanente que se habían mantenido fieles, pero aún esos fieles estaban siendo contagiados negativamente por el resto de la congregación. Ellos estaban todavía haciendo cosas buenas, medio orando, buscando de Dios, tratando de consagrarse en medio de la mundanalidad y del pecado de la ciudad de Sardis y en medio de la atmósfera de muerte que había en la iglesia, se estaban guardando, pero el Señor les dice, aún ustedes, afirmen las cosas que están por morir. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, ustedes que oran, estoy viendo que están a punto de dejar la oración y esa virtud, esa disciplina cristiana se puede morir en ustedes. No dejen que se muera. No deje de orar, no deje de alabar, no deje de adorar, no deje de servir, no deje de dar para el reino, porque si esas virtudes se mueren, van a quedar muertos como el resto de la congregación, que aunque tienen nombre de que viven, son una congregación muerta. Es una cosa tremenda. Y luego dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Una persona que anda espiritualmente muerta, aunque haga cosas para Dios, no son obras perfectas, porque están marcadas por una acción sin vida espiritual. Está marcada por una obra no tiene un contenido espiritual de dar gloria a Dios y de poder edificar a los demás. Entonces dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y aquí viene la recomendación del Señor, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Qué está diciendo el Señor acá, mis estimados hermanos y hermanas? Les está diciendo, acuérdate del día, de la manera y de la forma que conociste a Cristo. Acuérdate de dónde te sacó el Señor, de la ignorancia, de la muerte espiritual, de una vida en caos, de una vida perdida. De ahí te levantó la gracia de Dios. Acuérdate y de lo que has recibido, también, ¿qué significa? De la palabra de Dios, de la sana doctrina, de esa palabra que se te confió un día. Acuérdate. Y dice, y que la oíste y guárdala. ¿Qué es lo que hay que guardar? La palabra. ¿Qué es lo que hay que guardar? Las disciplinas espirituales de la oración, la palabra, el servicio. Eso hay que guardarlo porque si uno deja de hacerlo, puede entrar en un proceso de muerte espiritual. Entonces luego dice, y arrepiéntete. Hermanos y hermanas, déjeme decirle esto. Soy de los que creo que necesitamos ver otra vez los altares de nuestras iglesias bañados por las lágrimas de un genuino arrepentimiento. Yo pienso que nos hemos familiarizado tanto muchas veces con la condición del pecado y el descuido espiritual, que nos hemos alejado tanto del verdadero evangelio, que ya dejamos de sentir la tristeza y el dolor que el pecado causa. Aquí cuando el Señor dice arrepiéntete, ¿sabe qué le está diciendo? Que era una iglesia que tenía apariencia de vida, pero ni siquiera conocían el arrepentimiento porque lo habían abandonado y se habían apartado de los caminos del arrepentimiento, que todo cristiano que tiene vida espiritual, ese cristiano experimenta el arrepentimiento todos los días. Es más, abraza una vida de arrepentimiento cada mañana al encender el altar de nuestra oración. Cada mañana al orar y presentarnos delante de Dios, debemos de preparar el altar y debemos de colocar sobre él nuestra vida, nuestra carne, nuestra pecaminosidad, todas aquellas cosas que necesitamos confesar, que necesitamos identificar y que necesitamos hacer la parte de una expresión de un verdadero arrepentimiento. Aquí le dice el Señor, probablemente ustedes tienen tiempo de no ir al altar, de no llorar por sus pecados, de no afligirse por su condición espiritual, pero les dice arrepiéntanse. Pues si no lo hacen, si no velan,
Si no están despiertos, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta frase, por eso yo mencioné al principio, es una frase seria y no la queremos pasar por alto. Yo quiero que usted y yo la tomemos en cuenta, por favor. A veces tenemos una idea de un Dios que es parcialmente Dios. Es decir, es un Dios que hemos hecho a nuestra manera. Es como una especie de ídolo, ¿verdad? Es que nuestro Dios es un Dios de amor, que me ama, que me quiere, que me apapacha y que me satisface todos mis caprichos. Para eso Él es Dios y vive para eso. Pero mis hermanos, no es así. También Dios es santo. También Dios es justo. También Dios demanda obediencia. Y no solo eso, también Él advierte que si no hay obediencia, hay cosas que podemos activar en el cielo, en nuestra contra, que puede sorprendernos en nuestra vida. Sí, hay quebrantamientos que vienen de Dios, como en este pasaje que estamos leyendo, hay juicios que vienen de Dios. Y lo que el Señor está diciendo aquí, si usted lo nota, por donde lo querramos ver y como lo querramos interpretar, en realidad es un juicio. Mire lo que dice, pues si no velas, es decir, si no te despiertas, si no te levantas, si no retomas lo que al principio se te dio y oíste, entonces dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Escuche bien, si uno persiste en desoír la voz de Dios, si uno insiste en caminar en desobediencia y en pecado, si uno no hace arreglos y ajustes cuando Dios nos está llamando y nos está reprendiendo, si no hacemos esos cambios, entonces puede venir el Señor como ladrón y sorprendernos con situaciones difíciles de quebranto en nuestra vida. Podríamos experimentar el peligro del juicio y debemos de pensar seriamente en eso. Sí, Dios es amor, pero también Dios es justicia, es santidad, y Él no puede tolerar nuestro pecado. De hecho, la confrontación que hace a las iglesias de Asia, exceptuando a Esmirna y a Filadelfia, que fueron las dos iglesias a quienes no les reprocha nada, el Señor, por el amor que le tiene a sus hijos, por el amor con que ama a su iglesia, también nos va a confrontar con nuestro pecado. No lo dude. Usted puede estar escondido en el anonimato. Usted puede pensar que usted vive una vida a expensas de la mirada del cielo. Usted puede pensar que nadie conoce sus pecados íntimos. Usted puede pensar que nadie sabe de sus engaños. Usted puede pensar que nadie sabe de su infidelidad. Usted cree que Dios no sabe nada, pues, y la gente no sabe nada. La gente tal vez, pero Dios sí. Y tarde o temprano, esa palabra te va a alcanzar, te va a tocar, te va a confrontar. Y más vale, mis amados, que nos arrepintamos delante del Señor antes que sea demasiado tarde. Muy bien, ahora hablemos del remanente pequeño que había ahí, un grupo digno, muy digno de mencionar, y el Señor lo hace con esa delicadeza pastoral que Él tiene y de ese reconocimiento que Él tiene para los fieles. Mire lo que dice en el verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Esa frase, no han manchado sus vestiduras. Las vestiduras blancas en la Biblia son símbolo de pureza, de santidad. Mire, y este grupito en Sardis, aunque vivían en medio del pecado, de la indiferencia, de la muerte espiritual que permeaba toda esa congregación, ellos no habían manchado las vestiduras de la santidad de su consagración a Cristo. Eran personas que amaban a Jesús, que habían mantenido viva su fe, que no habían permitido que el pecado que los asediaba y que los rodeaba manchara sus vestiduras blancas de pureza, de santidad. Y el Señor les dice, ellos no han manchado sus vestiduras. Y yo quiero decir algo, mis amados, miren, tenemos el gran reto como iglesia de guardar nuestras vestiduras hoy. No tenemos por qué mancharnos con el pecado, tenemos que huir del mundo, no del mundo social ni físico, me refiero a apartarnos del sistema pecaminoso. Tenemos los recursos para poderlo hacer, está la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, de toda maldad, está la confesión, está el arrepentimiento, está el velar día a día para guardar nuestras vestiduras en el Señor.
Dice, no han manchado sus vestiduras. Quiero que sepa, en toda la población de fe, en todo el cuerpo de Cristo, en esta ciudad, en Honduras y el mundo, hay un remanente santo. Hay gente que, como este grupo de Sardis, no habían manchado sus vestiduras, las habían guardado. Todavía hoy, bendito sea Dios por un remanente santo. Es ese remanente que parece gente rara, que parece gente fanática, que parece gente ofensivamente radical, o esa gente que le llaman hoy intolerantes. ¿Sí? Claro que hay ese tipo de gente muy fiel, gente que ha tomado en serio el llamado de Cristo y se han comprometido hasta la médula con guardar sus vestiduras por la gracia de Dios y terminar la carrera con victoria, terminar la carrera coronando su fe con bendición. Y dice el Señor, mire, ligado a esta observación que hace de este grupo, y andarán conmigo, esos en Sardis que no se han manchado, andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Es decir, cuando el Señor venga y estemos en la presencia de Él en su reino eterno, a esas personas que guardaron sus vestiduras les dirá, vénganse, vénganse. Quiero que caminen conmigo aquí en el reino y que sean reconocidas como personas dignas, que guardaron la fe, que guardaron la pureza de la doctrina y que vivieron de manera consagrada para mí. Dicen que ahí en esas costumbres antiguas de estas épocas, había una costumbre de los reyes. Dicen que los reyes mandaban a llamar gente que habían hecho proezas, actos heroicos para el reino y para el rey, y que eran personas dignas, mire, ahí en ese reinado. Y él las mandaba a llamar de ahí de la población, de la ciudad, donde había ya una nota a favor de ese ciudadano, ¿verdad? Había ahí en las memorias del libro del rey estaba escrito, ¿verdad? Que esa persona había hecho, él las mandaba a llamar. ¿Y sabe usted qué privilegio les concedía? ¿Qué honra les daba? Que caminaban con él en los jardines de su reino, de su palacio, porque eran dignos. Y Jesús está diciendo, yo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a ustedes que no mancharon sus vestiduras, van a andar conmigo en el reino, andarán conmigo y tendrán un distintivo de ser un remanente especial porque son dignos. Muy bien. Ahora el verso 5 del capítulo 3. Mire lo que dice, esta es la promesa para los vencedores. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Los que guardaron las vestiduras blancas de santidad aquí en la tierra serán vestidos con vestiduras blancas, más blancas que la misma nieve en el reino de los cielos. Vestiduras gloriosas, totalmente inmaculadas, impecables. El Señor se las dará. Y no borraré su nombre del libro de la vida, le dice el Señor. No borraré el nombre de ustedes del libro de la vida del Cordero. Ojo, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. No borraré el nombre de ustedes del libro de la vida. Igual, en aquel entonces había una costumbre en que en cualquier reino, en cualquier ciudad, se escribían los nombres de los ciudadanos que nacían en el libro, en el registro de toda la gente que era parte de esa población, en esa comunidad. Y solo podía ser borrado ese nombre si la persona moría o se iba de la ciudad para otro lado. Y aquí el Señor le está diciendo a Sardis, miren, si ustedes se mantienen fieles a mí, caminan conmigo, guardan sus vestiduras y se despiertan de ese letargo de muerte, crean que yo jamás borraré sus nombres del libro de la vida. Vivirán eternamente y para siempre. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Y luego el verso 6 del capítulo 3 dice otra maravillosa frase que ya la hemos venido escuchando vez tras vez en el resto de las cartas, ¿verdad? Que hemos ya estudiado. Esta frase sigue martillando nuestras conciencias, sigue siendo como una aldaba, un aldabonazo en nuestras mentes y en nuestros corazones que el Espíritu nos da. Y Él dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué está diciendo Dios? Bueno, el que tiene oídos, oiga lo que le dije a Éfeso, que recuperen el amor que han perdido. El que tiene oídos,
haga lo que le dije a Esmirna, que se mantengan fieles aún en medio de la persecución y de la muerte. El que tiene oídos, que se aparte del mundo y del pecado y de la idolatría, así como le advertí a la iglesia de Pérgamo. El que tiene oídos, que se aparte de la hechicería, que se aparte de prácticas en nombre de la falsa profecía y de otro tipo de prácticas religiosas y que se consagren a mí. El que tiene oídos para oír, que haga como Sardis. Si se despierta espiritualmente, si limpia sus vestiduras y vuelve a tomar el camino de la vida consagrada en el poder del Espíritu Santo, esa persona será beneficiada con las promesas de Dios dadas a esta iglesia de Esmirna. Muy bien. Mire, gracias a Dios, miren qué tiempo récord hemos evacuado este contenido. Solamente quiero entonces, a manera de repaso, mencionar acá, oiga bien esto, solamente lectura y texto, nada más. Pero quiero mencionarle a usted, escuche bien, ¿qué fue lo que condujo a la muerte espiritual de la iglesia de Esmirna? ¿Y qué es lo que lo puede conducir a usted y a mí a una muerte espiritual hoy? Usted dice, pero pastor, ¿cómo voy a estar muerto yo espiritualmente? Mire, yo oro, yo voy a la iglesia, mire, yo hago un montón de cosas, yo tengo un montón de tiempo de conocer. ¿Cómo voy a estar muerto yo? Mire, le pediría que lo considere tranquilamente. Le voy a contar un dato aquí que lo va a golpear, que lo va a estremecer como lo hizo conmigo. Escuche bien. En el 1983 hubo un congreso para pastores y evangelistas en Ámsterdam, Europa. Este congreso fue auspiciado por el ministerio de Billy Graham, el gran evangelista de todos los tiempos, aquí en Occidente. Un hombre, bueno, extraordinario, gran hombre de Dios. Ya está con el Señor. Escuche bien, el auditorio estaba a tope de miles y miles de pastores y evangelistas de todo el planeta. Era un congreso mundial. Y en la noche inaugural del congreso pasó el evangelista Billy Graham y predicó un mensaje evangelístico. Sí. No fue un mensaje de guerra espiritual, no fue un mensaje para cómo hacer la obra, cómo levantar la iglesia, no. Evangelístico, para conocer a Cristo, pues. Imagínense. Predicarle un mensaje evangelístico a pastores y a líderes y a evangelistas de todo el mundo. Sí, Billy Graham lo hizo. Pero asómbrese. Cuando el hombre termina su mensaje, hizo un llamado al altar para aceptar a Cristo. 400 pastores pasaron al frente para recibir a Cristo. 400 pastores. Bueno, yo por lo menos digo, hombre, gracias a Dios que fueron sinceros. Decidieron que esa noche se iban a despertar de su sueño de muerte, de su engaño, de su falsa espiritualidad, de un ministerio simplemente de apariencia, de un ministerio con reputación de ser un pastor, qué sé yo, de una gran iglesia, un gran evangelista, que se escuchaba a lo mejor en la televisión o en la radio, y ahí los tiene usted en el altar, aceptando a Cristo. Pastor, ¿eso puede ser posible? Claro que sí, claro que sí. Eso sucedió en el pasado y sucede hoy. Cuando el gran avivamiento en Europa, a partir de la reforma de Martín Lutero del siglo XVI en adelante, escuche, como se abrieron escuelas bíblicas y universidades bíblicas para capacitar teológicamente a aquellos que querían servir a Dios. Muchos iban, ¿sabe para qué? Porque en algún momento dado el ser un pastor o un evangelista o un teólogo de profesión era simplemente un oficio, una profesión más. Mire qué cosa. Sí, yo he conocido gente que dijeron, mire, yo fui a un bíblico para estudiar porque me gustaba esa cosa de poder dirigir una iglesia. Y fueron. Y muchos de ellos, en ese proceso, Dios tuvo misericordia. Tocó sus corazones mientras estudiaban la palabra, vino convicción de pecado y se convirtieron a Cristo. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Usted no se confíe. Y yo no estoy aquí tratando de
de llevarlo a usted a un extremo de menospreciar la obra de Dios en su vida. Solo le digo que no nos confiemos, porque esta era una iglesia que había perdido la vida espiritual. Oiga cómo el salmista oraba, oiga lo que él decía. Mire lo que dice el Salmo 13, verso 3. Y esto lo dice el salmista, dice: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. ¿Sabe que estar muerto espiritualmente, que usted está anda dormido espiritualmente? Usted anda muerto, es un zombie pues, en la fe. No tiene vida. A usted no se le siente la presencia del Espíritu Santo, no se le ve reflejada el temor de Dios, el compromiso con Dios, el temor de Jehová. No se le mira a usted que está vinculado a una fe viva con Cristo. Es una persona que es como una religión más pues la que usted vive. Ni más ni menos. Y el salmista lo sabía. Y otra cosa que el apóstol nos dice en Éfeso, a los de Éfeso más bien, y nos lo dice a nosotros, Efesios capítulo 5, verso 14. Mire qué tremendo, a otra iglesia viva, aquí está hablando de Éfeso, les dice, por lo cual, 5:14, Efesios, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos. Esto es un sueño de muerte. Cuando uno deja de orar, cuando uno deja de buscar a Dios y sigue yendo a la iglesia y es parte de la congregación, pero ya hace tiempo que no ora, o ora de vez en cuando, o ora la oración del bombero solo cuando está en incendio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, usted se duerme espiritualmente, el sueño de la muerte, y está entre los muertos dentro de esa congregación. Y dice, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando uno se arrepiente de corazón, el Espíritu Santo le alumbra otra vez el sentido espiritual, lo dinamiza y lo vuelve vivo, espiritualmente hablando. Ok, ahora le leo entonces el resumen. ¿Cómo es que la iglesia de Sardis cayó en esa condición? Aquí se lo resumo. Porque Sardis puso su confianza actual en glorias pasadas. Ellos tuvieron un gran avivamiento. Ellos fueron el producto de una obra de Pablo, como ya lo dije. Pero estaban durmiéndose en esos laureles del pasado. Usted puede decir, ay pastor, mire, yo tengo tanto de caminar con Dios, viera lo que he hecho, viera qué avivamiento, yo ayunaba, yo oraba, yo tenía vigilias, mire, yo lloraba en la presencia de Dios, yo testificaba, sí, pero ¿y ahora qué? ¿Acaso que Dios, el Dios nuestro, es un Dios del pasado? Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por siempre, por los siglos. Él está vivo y está con nosotros hoy. Dice el Salmo 40, verso 8, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, no en el pasado, no en glorias pasadas, sino que pone su confianza en el Dios presente. Así que Sardis vivió de glorias pasadas. Número 2, también Sardis cayó en esa condición de muerte espiritual porque reposó en falsas seguridades. Sardis tenía la bendición de una topografía que le daba protección de los enemigos como ciudad. Y ellos pusieron su confianza en eso y 2 veces fueron derrotados por imperios, los destruyeron por confiados. Ellos dijeron, no, las murallas de aquí de nuestra ciudad nos protegen, no hay ningún problema, estamos seguros. 2 veces fueron saqueados por reyes que los sometieron y el año 17 después de Cristo un terremoto barrió la ciudad. Y mire lo que dice la palabra, Salmos 28, 52, ojo, dice, atacarán tus ciudades hasta derribar todas las murallas fortificadas de tu territorio, esos muros en los que confiabas para protegerte. Aquí está diciendo Dios, mira, vos que confías en las riquezas, en tu reputación, en tu protección pasajera o en cualquier otra forma en la cual vos reposás y tenés tu confianza, entonces dice, el Señor atacará estas ciudades hasta derribar todas las murallas fortificadas de tu territorio, de tu vida, esos muros en los cuales has confiado para protegerte. ¿En quién confía usted? Esas falsas seguridades tarde o temprano quedan al descubierto y ya no te sostienen. Pero el que confía en Dios es sostenido y es guardado por su poder. Aunque te falte todo, aunque no tengas nada ni a nadie, el Señor será tu seguridad
permanente. Número 3. ¿Por qué razón Sardis cayó en esa condición de muerte espiritual? Escúcheme, porque Sardis entró en una pasividad inspirada satánicamente. Oiga lo que le voy a decir, una pasividad inspirada satánicamente. Hay gente que dice, yo no quiero problemas con el diablo, yo no quiero estar orando, mucho lío, me cuesta velar, además ya me cansé, yo voy a confiar en la gracia de Dios. Y se echan a dormir espiritualmente. Y entonces satánicamente el diablo los lleva a una condición en donde los mete en una pasividad. Nadie los arranca para orar, nadie los mueve para servir, nadie los mueve para nada. Han caído en una pasividad diabólica. Mire lo que dice la palabra de Dios, Amós 6:1. Ay de los reposados en Sión. ¿Sabe qué es Sión? No solamente Jerusalén, es la iglesia. Ay de aquellos que están desplayados en la iglesia, reposados. Mire, y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones. Así hay gente en la iglesia espiritualmente tranquilos. Para ellos su filosofía de vida es, por mí, que el mar se seque si yo ni barcos que tengo. Esa es la filosofía de ellos. Muy bien. Número 4, ¿qué otra cosa condujo a Sardis a su condición espiritual? Descuidó sus disciplinas espirituales. ¿Sí? Ya lo mencionamos. Marcos 13:37 dice, y lo que a vosotros digo, dice Jesús, a todos lo digo, velad. ¿Qué es velar? Orar. ¿Qué es velar? Leer la Biblia. ¿Qué es velar? Servir. ¿Qué es velar? Guardar el testimonio. Eso es velar. Y dice el Señor, a lo que a vosotros les digo, a todos les digo, velad. Número 5, mire, estamos avanzando, estamos en buen tiempo. Número 5, aquí hay otra causa. Sardis cayó donde cayó porque pasaron por alto el principio de que cada cosecha en la vida espiritual exige una nueva temporada de siembra. Yo quiero repetirle esto. El avivamiento que tuvo Sardis al inicio tuvo una onda expansiva y así sucede con nosotros. Escúcheme por favor. El avivamiento empezó, fuego, poder, evangelismo, discipulado, unción, crecimiento, servicio, ofrenda para la obra de Dios. Y luego empezaron a cosechar toda esa bendición que sembraron del principio. Pero escúcheme, la cosecha se termina. Uno puede quedarse comiendo los resultados de la cosecha y no guardar semilla para la próxima siembra, para las próximas bendiciones. ¿Usted quiere ser bendecido? Empiece otra vez a sembrar evangelismo, empiece otra vez a sembrar oración, empiece otra vez a sembrar obediencia, empiece otra vez a sembrar para el reino económicamente, para el reino de Dios. Claro que sí. ¿Para qué? Para las próximas cosechas que vienen sobre su vida. No podemos vivir de cosechas pasadas. Eso ya tuvo su fruto y lo disfrutamos, pero ahora tenemos enfrente la responsabilidad de sembrar nuevamente. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Sabe por qué lo espera? Porque ha sembrado. Usted no puede decir, ay, yo espero grandes bendiciones de Dios. Y yo le pregunto, ¿qué está sembrando? ¿Qué está sembrando usted? Número 6, otra razón por la cual Sardis cayó en esa condición. Abandonaron la palabra de Dios, así como lo oye. Mire lo que dijo Jesús en San Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y oiga lo que dice. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Sardis dejó de escuchar una palabra viva. Se quedaron con sermones ahí polvorientos, con sermones cargados de lógica, de retórica, de oratoria, sin vida. Porque Jesús dijo, si ustedes predican la palabra de verdad, si ustedes enseñan lo que dice la Biblia, y ustedes oyen esa palabra de corazón, entonces tendrán espíritu y tendrán vida. Mire, una iglesia que deja de predicar la palabra de Dios, una oveja que deja de escuchar la palabra de Dios, automáticamente pierde el espíritu y pierde la vida espiritual en su propio caminar con Dios. Así que Sardis también dejó la palabra de Dios. Y hermanos y hermanas, escuchen, no todo lo que se escucha hoy por todos lados, a través de las redes y los diferentes medios, son palabra de Dios. Hay mucha palabra con mucho contenido que no tiene espíritu y no tiene vida.
Y es un gran peligro, es un gran peligro. Y número 7, con lo que termino. Sardis, la iglesia de Sardis, nunca pensaron, oiga esto, nunca pensaron, jamás se les ocurrió que el Señor iba a intervenir en su condición espiritual. Ellos dijeron, estamos tranquilos, a Dios no le importa, además hay gente más mala que yo, hay gente más hipócrita que yo soy bueno, hago esto y acá. Y ellos pensaron que podían justificar su pecado comparándose con otros. Así no funciona, no se puede. Y mire lo que dice el libro de Amós, capítulo 4, verso 12. Por tanto, dice el profeta hablando por supuesto de parte de Dios, por tanto, de esta manera te haré a ti, hablándole a Israel. De esta manera te voy a tratar, Israel, escúchame. Y porque te voy a hacer esto, por este juicio que traigo sobre ti y sobre tu desobediencia, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Esta sentencia y esta palabra no solamente tiene que ver con el día que lleguemos al cielo para rendir cuentas. Aquí en la tierra hay etapas, hay momentos y hay encuentros con Dios donde tenemos que responder a ciertas conductas, a ciertos pecados, a ciertos estilos de vida que Dios quiere corregir en nosotros. Yo quiero terminar con lo que Pablo te dice a ti y me dice a mí en esta tarde. Por lo cual dice, Efesios 5:14, despiértate tú que duermes. Quiera Dios, quiera el Espíritu Santo, que las alarmas se enciendan en tu espíritu y decidas despertarte de tu sueño y levantarte de los muertos. Y te alumbrará Cristo Jesús. Quiero que oremos en esta tarde. He terminado, mire qué bendición. Gracias a Dios, creo que se dio el milagro. Vamos a orar en esta tarde. Acompáñenme ahí donde está, por favor. Le ruego a usted que oremos en base a esta palabra y que roguemos al Espíritu Santo que en su gracia despierte todas aquellas cosas que se han muerto en nuestra fe. Ojo, y aquellas cosas que todavía estamos haciendo, no dejemos que se mueran, sigamos practicando las disciplinas cristianas para mantenernos vivos en la presencia del Señor en su venida. Vamos a orar, vamos a orar. Ese canto, yo me rindo a Él, Giovanni, lo vamos a cantar. Usted quiere cantar con nosotros, está bien, antes de orar, ¿verdad? Yo me rindo a Él. Esta debe ser nuestra oración, nuestra petición todos los días de nuestra vida. Yo me rindo a Él. Cántelo conmigo. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Una vez más, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Señor Jesús, amado nuestro, Pastor bendito, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos.
Cualquier condición, Señor, en la que estemos experimentando muerte espiritual, sueño mortal, despiértanos, alumbra nuestros ojos, ilumina nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a percatarnos de nuestra condición espiritual. Quita toda ceguera, todo autoengaño, toda forma en que nuestros sentidos espirituales han sido seducidos por el mal, para apartarnos de la sincera obediencia a Cristo. Límpianos con tu sangre, purifícanos, levántanos, establécenos, consolídanos, afírmanos, Señor. Despierta tu amada iglesia. Despierta el cuerpo de Cristo, Señor. ¿Cómo te necesitamos? Ayúdanos. Si el salmista lo pidió, Señor, cuanto más nosotros. No nos dejes dormir el sueño de la muerte. Despiértanos. Queremos estar, Señor, velando y orando. No solamente para cumplir nuestros deberes cristianos cada día, pero también para estar, Señor, listos para tu venida. Ayúdanos, Padre. Lo pedimos con todo el corazón. Con todo el corazón, Señor. Ayúdanos, Padre bueno, Padre fiel. Ayúdanos. Ayúdanos. Y si hay personas, Señor, que hoy nos oyen y que no te conocen, Jesús, quiero orar con ellos, con ellas. Mi estimado, si usted no conoce a Jesús, si no ha invitado personalmente a Cristo a su vida, hágalo conmigo. Permítame orar por usted, por favor. Diga estas palabras. Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, de mis maldades. Por favor, lávame con tu preciosa sangre. Y escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida. Y guárdame para el día de tu venida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Ha sido una bendición enorme, grande estar con ustedes compartiendo este tiempo. Gracias por estar en sintonía. Mañana, lunes, tenemos nuestro tiempo de oración aquí en la ciudad, que es interdenominacional. Oramos todos los pastores, todas las iglesias. Y mañana nos va a estar conduciendo en este tiempo de intercesión mi estimadísimo hermano y amigo Miguel Cuello. Él va a estar ayudándonos para guiarnos en este tiempo. Quiero pedir perdón a los hermanos y hermanas porque yo sé que les he mandado algunos enlaces para el sitio donde lo pueden ubicar en el en vivo, ¿verdad? Y lastimosamente hemos tenido problemas con algunos enlaces. Y perdónennos, estamos tratando de mejorar eso siempre. Que Dios les bendiga. Buenas tardes. Hasta el próximo domingo, si así el Señor lo permite. Amén.